Hola chicas, las tenía un poco olvidada, discúlpenme, pero estuve enferma, les cuento todo lo que pasó. Primero, cuando llegamos del viaje, llegamos un miércoles en la noche a las 9 y algo de la noche, todo el día viajando desde la mañana. Y bueno, el día anterior a nuestro viaje, es decir, el día martes fue cuando fuimos a las aguas termales y al volcán. Hicimos todo ese paseo. La verdad es que no pudimos pasear mucho porque no sé si les conté que se casaba mi cuñado y el viaje fue más que todo para eso. O sea, nos reunimos toda la familia para acompañarlo en su boda. Y bueno, la verdad que no nos dio tiempo de muchas cosas porque los días anteriores a la boda estuvimos ocupados en estar con la familia, en recibir a los hermanos de mi esposo, a los demás familiares que venían de otros lados. Y la verdad, como nosotros alquilamos una camioneta, pues ayudamos a mi cuñado a ir a buscar a todas estas personas. Y les digo que el aeropuerto queda más de una hora dependiendo del tráfico. Entonces la verdad que sí fue bastante ajetreado. Aparte de que como estábamos toda la familia era difícil movilizarnos porque algunos se tenían que venir con nosotros, otros tenían que agarrar taxi. Entonces sí, fue bastante ajetreado. Así que solo pudimos, ay, me di, solo pudimos ir de paseo el día antes de venirnos y fue igualmente un paseo rápido de ida y vuelta. Y la verdad es que todas las partes turísticas quedan lejos, o sea, a más de 3 horas de viaje. Y pues eso fue lo más cerca que pudimos ir porque tenemos que ir y volver el mismo día. Y la verdad es que ese día del paseo nos acostamos casi a las 12 porque en el regreso pues nos agarró la noche y de verdad que estuve muy nerviosa porque había neblina, no se veía nada. Fue muy traumático. Aparte estaba lloviendo. El señor del bus, del turibús iba súper rápido. Lo bueno es que no nos pasó nada, llegamos con bien. Y bueno, llegando aquí a México, como en las aguas termales nos llovió bastante fuerte, pues llegué y me resfrié. Ya traía yo el resfriado. Yo supongo que fue de las aguas muy calientes, nos llovió, el agua de lluvia estaba frío, así que me agarró una gripe bastante fuerte. Estuve tomando medicamentos como 5 días, antibióticos, porque mi garganta se cerró y me costaba tragar, se me tapaba mucho la nariz, tenía cuerpo cortado, así que estuve como 3-4 días en cama de que no me quería parar. Gracias a Dios no me dio fiebre, pero sí sentía muchísimo malestar. Se me pareció mucho cuando me dio COVID. Así de mal me sentía. Y bueno, luego de esto ya yo me sentía mejor. El lunes me empieza a dar una infección de orina. Entonces tuve que esperar. El lunes no, fue el domingo. El domingo yo me tomo una pastilla para que no sentir dolor y ardor y todo esto, que se me quitaran un poco las ganas de ir al baño, porque cuando dan las infecciones de orina tienes una sensación de querer ir al baño todo el tiempo, te dan ganas de hacer popó, no sé, es una sensación horrible, sientes que te quema ahí abajo. Entonces yo me tomé una pastilla, solo tomé una para que se medio calmaran los síntomas, y el lunes pude llevar mi orina a hacer los exámenes a ver qué bacteria tenía. Pues resulta que la bacteria
salió muy resistente a varios medicamentos. Estaba bien fuerte la bacteria. Fui al doctor, a un urólogo. Me comentó que eso pudo haber sido de las aguas termales porque el calor hace que las bacterias, no sé, se reproduzcan. Es el medio ideal. Yo pensaba que el agua caliente más bien mataba a los microorganismos, pero me comentó que para matar a los microorganismos tiene que pasar el punto de ebullición, y obviamente en las aguas termales no llega a estar tan caliente porque tiene que estar lo suficientemente caliente para que uno se pueda meter. Entonces no llegas a matar todas las bacterias. Aparte, como ahí entra mucha gente, es como tipo las albercas, pero yo no sabía si en verdad esas aguas tenían cloro o algo así, no lo sé. Sin embargo, así haya cloro, te puede dar igual una infección vaginal, una infección urinaria. Entonces, pues sí, también me enfermé de la orina y estuve tomando dos medicamentos, uno inyectado, que era el que salió más sensible la bacteria, o sea que es el que debía matar la bacteria, y otro por si acaso, para estar seguros de que ya eliminamos esa bacteria, que fue tomado. Entonces, sí, la verdad que estuvo bien fuerte. También me sentía mal por ¿cómo se llama? Los mismos síntomas de tener la infección. Y aparte las inyecciones fueron dolorosas, fueron 5 inyecciones. Ya las últimas, como me tocó otra vez la misma, ya saben, pues tenía que estar así como que dormir de un ladito para que no me molestara, el otro día cambiarme al otro lado y así. La verdad que estuvo bien feo. Aparte de todo esto de que estuve enferma, ya gracias a Dios ya creo que estoy bien, porque hoy es el último día de la medicina tomada. Ya la semana que viene lo que me resta es volver a hacer los análisis a ver si ya la orina está normal, si ya no tengo nada, que esperemos que así sea. Ok, aparte de todo esto de que me enfermé, Andrés también empezó la prepa. Pues me emocioné mucho porque ya está en esta nueva etapa. Y bueno, ha sido todo, ¿cómo les digo? Volver a acostumbrarme a levantarme temprano, aparte de que como estuve enferma, la verdad es que me destrasnochaba y bueno, me ha costado un poco volver a ese ritmo. Y, ¿cómo se llama? Y bueno, hemos estado con él llevándolo a comprar sus cosas. Por ahí les voy a traer los videos de las compritas que hicimos. Espero que ya sea esta semana. Bueno, estuvimos también comprándole sus cosas que va a necesitar, como ropa, zapatos, porque aquí ya no llevan uniforme, sino van de particular o de ropa normal. Entonces sí, fue atareado, aparte de levantarnos temprano y en las tardes tiene actividad física, tiene que ir un día en la tarde. Y bueno, esta semana ha sido de adaptación. Todavía no tenemos los libros. Espero que mañana podamos comprarlos porque ya mañana es viernes y ya me imagino que le dan esta primera semana para que él compre los libros y las cosas. Y bueno, por eso es que he estado un poco perdida, me estoy adaptando, ya regresé al gimnasio, aunque me he sentido cansada. También tengo que entender que mi cuerpo se está recuperando, que no me puedo exceder en los ejercicios. Y bueno, eso es todo lo que les quería contar. Espero que me disculpen por no haberles traído video esta semana más que este. Voy a tratar de ser más constante, de subir
cada 2-3 días video. Y esperemos que todo siga bien. Nos vemos en el próximo video. Recuerden de suscribirse, darle like, comentar y compartir. Nos vemos. Bye.